Imagina un barco de guerra, grande, gris, poderoso. Ahora, imagina que desaparece. No estamos hablando de un simple truco de magia o de una ilusión óptica. No, este barco, el USS Eldridge, supuestamente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. No se hunde, no. Desaparece en el aire. La idea de un barco de guerra desapareciendo en medio de la Segunda Guerra Mundial es algo que desafía toda lógica y comprensión. Pero eso es exactamente lo que algunos testigos afirman que ocurrió. Esto es lo que supuestamente ocurrió con el USS Eldridge en 1943. Este destructor de escolta, parte de la Marina de los Estados Unidos, se convirtió en el centro de uno de los misterios más intrigantes y debatidos de la historia militar. ¿Fue un truco de magia? ¿Un encubrimiento del gobierno? ¿O algo más extraño? El experimento Filadelfia. Este nombre evoca imágenes de experimentos secretos, tecnologías avanzadas y conspiraciones gubernamentales. ¿Qué tan lejos llegó la ciencia en esos días oscuros de la guerra? Un nombre que susurra misterio. El experimento Filadelfia ha sido objeto de innumerables teorías de conspiración, libros y películas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es solo una leyenda urbana o hay algo más profundo y oscuro detrás de estas historias? Un experimento secreto que supuestamente hizo invisible un barco. Se dice que los científicos estaban trabajando en una tecnología de camuflaje electromagnético, algo que podría hacer que los barcos fueran invisibles a los radares enemigos. Pero, ¿podría esta tecnología haber hecho desaparecer físicamente al USS Eldridge? ¿Es real? ¿Es un mito? La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa cuando se trata del experimento Filadelfia. Algunos dicen que es una historia inventada, mientras que otros creen firmemente en su veracidad. La verdad puede estar oculta en algún lugar entre estos extremos. Acompáñenme, lectores, a explorar este enigma. Vamos a desentrañar los hechos, examinar las pruebas y escuchar a los testigos. Juntos, intentaremos descubrir la verdad detrás del misterio del USS Eldridge y el experimento Filadelfia. ¿Están listos para este viaje al corazón de uno de los mayores enigmas de la historia naval? La Segunda Guerra Mundial. Un conflicto global. La ciencia avanzaba a pasos agigantados. Nuevas armas, nuevas tecnologías. En este contexto de secretos y avances, surge el experimento Filadelfia. Se dice que la Marina de los Estados Unidos buscaba una ventaja. Querían hacer sus barcos invisibles al radar. Para ello, reunieron a las mentes más brillantes, físicos, ingenieros, inventores, trabajando en las sombras, experimentando con lo desconocido. La teoría del experimento Filadelfia es fascinante. Imagina un barco de guerra, un destructor, que de repente desaparece de la vista, como si se hubiera desvanecido en el aire. Esta es la premisa de una de las teorías de conspiración más intrigantes del siglo XX. Se basa en la manipulación de campos electromagnéticos. La idea es que, al manipular estos campos, podríamos alterar la percepción de la luz y, por ende, hacer que un objeto sea invisible. Estos campos invisibles nos rodean. Desde la luz que vemos todos los días hasta las ondas de radio que usamos para comunicarnos, los campos electromagnéticos son una parte fundamental de nuestro universo. La luz, las ondas de radio, los rayos X. Todos son campos electromagnéticos. Cada uno de estos tiene diferentes propiedades y comportamientos, pero todos comparten la misma naturaleza fundamental. La idea era crear un campo tan poderoso que desviara la luz. Si pudiéramos doblar la luz alrededor de un objeto, ese objeto se volvería invisible a nuestros ojos. Este concepto se basa en principios de la física cuántica y la teoría de la relatividad. Si la luz no puede reflejarse en un objeto, ese objeto se vuelve invisible. ¿Podría funcionar? La teoría suena plausible, pero la práctica es mucho más complicada. La tecnología necesaria para crear un campo electromagnético de tal magnitud es inmensa. La ciencia de la época era limitada. En los años 40, nuestros conocimientos sobre electromagnetismo y física cuántica estaban en sus primeras etapas. Sin embargo, había un gran interés en explorar estas áreas debido a su potencial militar. Pero, ¿y si estaban más avanzados de lo que sabemos? Los proyectos militares secretos de la época, como el Proyecto Manhattan, demostraron que había investigaciones avanzadas que no se conocían públicamente. Es posible que hubiera experimentos que nunca salieron a la luz. Hoy en día, la ciencia ha avanzado enormemente.
tenemos una comprensión mucho más profunda de los campos electromagnéticos y cómo manipularlos. Aunque la invisibilidad total sigue siendo un sueño, hemos logrado avances significativos en tecnologías como el camuflaje óptico y los metamateriales. Estos avances nos acercan cada vez más a la posibilidad de hacer objetos invisibles. La ciencia ficción de ayer podría convertirse en la realidad de mañana. La pregunta sigue siendo, ¿podría la física realmente ocultar un barco? La respuesta aún está por descubrirse. El viajero del tiempo. La historia de Carlos Allende. La historia del experimento Filadelfia está llena de personajes enigmáticos. Este experimento, supuestamente llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en 1943, ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración y especulaciones a lo largo de los años. Se dice que el objetivo del experimento era hacer que un barco de guerra, el USS Eldridge, se volviera invisible a los radares enemigos. Uno de los personajes más intrigantes asociados con esta historia es Carlos Allende, también conocido como Carl Allen. Allende era un marinero mercante que afirmaba haber sido testigo de los eventos extraordinarios que ocurrieron durante el experimento Filadelfia. Según Allende, él estaba a bordo de un barco cercano cuando el USS Eldridge supuestamente desapareció de la vista. Afirmaba haber visto el barco envuelto en una niebla verdosa antes de desvanecerse por completo. Allende envió numerosas cartas a ufólogos y otros investigadores, describiendo con gran detalle los sucesos increíbles que decía haber presenciado. En sus cartas, incluía diagramas y bocetos que ilustraban sus afirmaciones. Según Allende, el USS Eldridge no solo se volvió invisible, desapareció por completo, solo para reaparecer en otro lugar a cientos de millas de distancia. Esta afirmación de teletransportación ha sido una de las más controvertidas y debatidas en la historia del experimento Filadelfia. Se teletransportó a otro lugar, según Allende, y luego regresó a su ubicación original. Este fenómeno, si es cierto, desafiaría las leyes de la física tal como las conocemos. Y lo que es aún más extraño, algunos marineros sufrieron efectos secundarios terribles. Allende describió cómo algunos de los tripulantes del USS Eldridge experimentaron desorientación, náuseas y otros problemas médicos graves. Algunos incluso afirmaron haber quedado fusionados con el metal del barco, en un estado de horror indescriptible. Las cartas de Allende han sido objeto de intenso escrutinio y debate. Mientras algunos las consideran pruebas de un encubrimiento masivo, otros las descartan como el producto de una mente imaginativa. Sin embargo, la historia de Carlos Allende sigue siendo una de las más fascinantes y misteriosas en el ámbito de los fenómenos inexplicables. A pesar de la controversia, la figura de Carlos Allende y sus cartas continúan capturando la imaginación de aquellos interesados en los misterios del experimento Filadelfia. Su relato, aunque cuestionado, sigue siendo una pieza clave en el rompecabezas de esta enigmática historia. Hombres de luz. Los marineros afectados. Allende describía a los marineros como sombras de lo que eran. Algunos se volvieron locos, otros sufrían de extrañas enfermedades. Algunos incluso afirmaban estar fusionados con el metal del barco. Las historias de Allende eran escalofriantes. Hablaba de hombres que desaparecían y reaparecían, hombres envueltos en una luz extraña, hombres atrapados entre dimensiones. Sus relatos alimentaban el misterio del experimento Filadelfia.